aquí en Tomando el Rumbo. Bueno, Freddy Miguel, esta tarde se ha puesto interesante entre hablar del sistema penitenciario y del fracaso de la Procuraduría. Irnos a la Cruz Roja a ver todas las personas que han sido voluntarios a través de los años y que han permitido que la Cruz Roja, pues aquí en República Dominicana, dé apoyo a la ciudadanía. A irnos ahora, en este momento, a conversar con otra de las personas que usted y yo conocemos, que están en la vida pública dominicana y que en esta ruta electoral hacia el día 19 de mayo, pues también presenta nuevas aspiraciones para una candidatura a diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción número 1. Fue la revelación del año, de las elecciones del 2020 y ha mantenido su misma posición de ser coherente con lo que dice y defiende antes de ser diputado y durante de ser diputado. Por eso estoy convencida que aunque va con una boleta que no está conformada por los famosos partidos tradicionales mayoritarios, su voz concitará la simpatía de muchos dominicanos que viven en la circunscripción número 1 y que votarán otra vez por Horacio como candidato a diputado. Muy buenas tardes, Horacio, ¿cómo está? Muy bien, contento aquí, tomando el rumbo con ustedes. De verdad que gracias por esa introducción, Janet, que lo aprecio y valoro muchísimo. Bueno, Horacio, quienes lo conocemos, no lo conocemos en corbata, pero bueno, viene del Congreso. Yo dije, pero estaba muy bonita esa corbata. Él no usa corbata. Cuando estoy en el hemiciclo, hay que saber, ¿verdad? Claro, los códigos. José Horacio son los códigos. José Horacio, cuéntanos, ¿por qué vas a aspirar otra vez a diputado por una boleta electoral que ha sido construida sin partidos poderosos, eso que tú conoces, Fuerza del Pueblo, PRM, PLD, PRD, y vas y te atreves, porque tú eres un atrevido, a presentarte por una boleta que en principio ni sabemos quiénes te acompañan? Bueno, porque yo creo que el Congreso de la República Dominicana, el Poder Legislativo, necesita de voces independientes, de voces comprometidas con defender los intereses de la ciudadanía, de las grandes mayorías, de hacer ese rol de equilibrio y contrapeso tan necesario en un Congreso nacional y que ha estado muy ausente en los últimos tiempos. Y yo he podido ver en mi paso por el Congreso en estos últimos 4 años, que han sido de un aprendizaje diario y constante, la diferencia que marca tener esas voces allá adentro en momentos determinados para lograr cosas o para impedir o frenar otras. Ha sido nuestra presencia en la Cámara de Diputados que ha permitido que se apruebe en la Cámara, por ejemplo, la licencia de paternidad. Una medida que va directamente a fortalecer a la familia dominicana, en la medida que permite que los padres puedan estar presentes en sus hogares, compartiendo la responsabilidad que significa recibir una nueva criatura que llega a la familia. Pero no solamente compartir la responsabilidad, compartir también los cuidados y el amor de un nuevo bebé que llega a agrandar la familia. Y José Horacio, también ha sido el trabajo nuestro en la Cámara de Diputados que permitió que se prohíba el matrimonio infantil o el matrimonio con menores de edad en la República Dominicana, por lo menos en términos formales y legales. Sabemos que hay todavía, y bueno, y tú, Janet, como ex ministra de la Mujer, sabe todo el reto que significa todavía en términos de políticas públicas para poder avanzar y dejar atrás las cifras que nos colocan en los primeros lugares de la región en embarazos en adolescentes, en uniones a temprana edad. Pero en términos legales ya está prohibido y eso manda un mensaje de avanzada. Y una gestión legislativa también que ha estado orientada en la protección y defensa de nuestros recursos naturales, que son tan esenciales en un contexto global determinado y marcado por los impactos del cambio climático, que se prevén que van a aumentar y se van a intensificar esos fenómenos atmosféricos, y nosotros hemos estado allí defendiendo las áreas protegidas. Fue nuestra presencia en el hemiciclo hace 2 años que impidió que se aprobara un contrato que incluía 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas en el fideicomiso para el desarrollo de Pedernales. El contrato mintiendo, diciendo que ahí no había área protegida, a pesar de que cuando uno investigaba dónde estaban esas parcelas que se entregaban, estaban dentro del paisaje natural de Cabo Rojo, en Pedernales. Y el contrato decía que no. Y cuando nosotros vamos a la comisión a llamar la atención sobre esa situación, nos dice, no, pero no es cierto lo que tú dices porque el contrato dice que no está dentro de la área protegida el terreno. Y yo le digo, bueno, pero la información que nos han pasado las organizaciones de sociedad civil, el Grupo Jaragua, la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, es que sus técnicos han confirmado que sí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como Congreso? Bueno, desplazarse a hacer una investigación. Ni siquiera desplazarnos. Ya vamos a contratar agrimensores. Porque nosotros podemos desplazarnos y no sabemos hasta dónde llega. Claro, desplazarse a través de técnicos, claro, que hagan la pesquisa, la investigación. Que puedan hacer la comparación y darnos la información técnica. Y no simplemente como se quería hacer, decir, si el contrato dice que no hay, no hay.
Y yo decía en ese momento, señores, ¿y para qué entonces hay un poder legislativo? ¿Para qué invierte la República Dominicana en tener un Congreso que su rol es contrastar la información que recibe y verificar si es cierta? Y no que porque venga de la presidencia de la República la tenemos que dar por buena y válida. Porque entonces para eso podemos cerrar el Congreso y que el presidente de la República gobierne solo. Pero quienes somos demócratas no creemos en eso. Creemos en una división de los poderes del Estado. Queremos un Congreso que haga equilibrio, que haga contrapeso. Y por eso es que hace falta nuestra voz allá adentro, Yané. Y nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía del Distrito Nacional, específicamente de la circunscripción número 1, quiero revalidar esa confianza que me dieron hace 4 años. Porque me han visto defender lo que prometí, asumir las causas que desde que era candidato dije que asumiría. No te convertiste en mudo como otros y otras. Seguiste levantando la bandera de la defensa. José Horacio, estamos pasando balance a tu gestión. Eso es casi una rendición de cuentas lo que acabas de hacer en pocas palabras. Pero yo quiero que nos cuentes a quienes te escuchan 2 situaciones que siempre uno le gusta pues poner en el contexto para quienes se repostulan y que fueron por primera vez al Congreso en esta oportunidad tú. Dime cuál fue tu principal, 2 momentos tuyos, el que te sorprendió más como diputado, que tú puedes decir, y esto toca, y me toca a mí hacer esto como diputado, y luego cuál fue de todas las cosas que uno hace, siempre hay algo que le da mayor satisfacción. Cuéntanos de ese árido momento en que tuviste que decir, y para eso estamos los diputados, que te sorprendió de manera negativa, y bueno, ¿y cuál fue tu mayor satisfacción en estos 4 años de legislatura? Muy es difícil, buenas, pero buenas preguntas. Es interesante, son anécdotas, inclusive claro. Son anécdotas para que los dominicanos que nos escuchan vean lo que pasa una persona que es diputada en el Congreso. Buenísimo. Mira, una de las cosas que te puedo decir que quizás me frustró un poco al inicio fue la cantidad de tiempo que se consume en la discusión de las resoluciones, las famosas resoluciones. Porque cuando uno entiende que las resoluciones no tienen ningún carácter vinculante, ¿qué significa eso? Que es una declaración de voluntad bonita, pero que no significa que se va a lograr nada con ella. Es simplemente, la mayoría de las resoluciones, solicitando que se haga algo, pidiendo que se tome en cuenta una acción, una medida, pero no garantiza de que eso se va a hacer, ni se permite ubicar los recursos para que se haga, ni la obligatoriedad o el mandato de que eso se realice o se lleve a la práctica. Y tú dices, ven acá, pero el 70 al 80% del tiempo, por ejemplo, que destinamos en la Comisión de Medio Ambiente, no es para discutir leyes que van a mejorar la protección de nuestros ecosistemas y recursos naturales, sino que es para pedirle al presidente de la República que incluya en el presupuesto general del Estado del año que viene los recursos necesarios para construir un acueducto en el municipio de Los Ríos, provincia de Bauruco, pero así en cada pequeño municipio del país y cada distrito municipal. Y tú dices, ven acá, pero al final no hay ninguna garantía de que eso se va a hacer. Eso pueden ser cosas que sean necesarias. Simplemente estamos como sintiéndonos satisfechos de que estamos haciendo algo, cuando en la práctica, en el fondo, tú sientes que no estamos haciendo nada. Entonces, al principio fue un poco frustrante ver que todo el tiempo, las energías, los esfuerzos para aprobar así tantos proyectos de resolución, a veces que para construir un techado en tal barrio, de tal sector, y tú dices, por el Congreso de la República, el Poder Legislativo está podría para estar eso. haciendo cosas más importantes. Estará para eso. Ojo, Sí. no quiere decir que no haga falta construir un techado para un polideportivo. Pero son políticas públicas del Poder Ejecutivo. De un distrito municipal del municipio de Altamira, en Puerto Plata. O sea que todavía estamos en una Pero- democracia que del Congreso tiene que solicitarle al Poder Ejecutivo que cumpla con su deber. Exacto, y solicitándole sin ninguna fuerza vinculante. Entonces, cuando tú quieres hacer un rol fiscalizador, por ejemplo, en estos 3 años, yo he solicitado interpelación a el ministro de Obras Públicas, yo he solicitado interpelación al ministro de Salud Pública y al director de la policía, el pasado director que ya fue sustituido, y ninguna ha sido acogida por circunstancias que lo ameritaban. Ya, mira lo que pasó con el derrumbe en noviembre pasado del paso desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, que costó 11 vidas. ¿Y para qué nosotros queríamos interpelar al ministro de Obras Públicas? Bueno, para que nos reporte al Congreso, que somos los representantes del pueblo, qué se está haciendo para asegurarse que toda la infraestructura vial del país está en condiciones de resistir fenómenos atmosféricos extremos como lo que se prevén que vienen. No solamente los puentes, los túneles, los elevados. Bueno, que se inicie un proceso de fiscalización estructural, de control estructural con ingenieros en todos los túneles, puentes, elevados. Para que no pase lo que sucedió. Para que no pase. Y no si hay que repita. reforzar esas infraestructuras, comenzar a reforzarlas desde ahora, no después que haya una tragedia que le cueste la vida valiosa de dominicanos, dominicanas. En este caso, había varios puertorriqueños que venían y visitaban la isla, extranjeros también, que se puede prevenir. Personas que hay que evitar que se mueran. Exacto, no importa quién sea. Y ni siquiera ha sido colocada en agenda esa solicitud de interpelación. Un Congreso excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en esta legislatura?
legislatura en tu debut como diputado? Yo tengo grandes satisfacciones y yo creo que las tres principales van, la primera vinculada a ese tema de la prohibición del matrimonio infantil, porque mucha gente lo subestima. Sí, yo te vi sonriéndote de oreja a oreja cuando se aprobó. Sí, mucha gente lo subestima. Por eso fue un proyecto de ley que redactamos en mi oficina, yo con mi equipo. Lo depositamos. Yo tenía 3 semanas siendo diputado. Y que lograr que en 5 meses sea convertido en ley, cuando hay diputados a veces que tienen 2 y 3 periodos y no logran una ley, fue mucha satisfacción. Y sobre todo hay gente que lo subestima porque entiende que no tendrá un impacto, pero sí lo tiene. ¿Por qué? Porque el Código Penal vigente del siglo XIX en nuestro país, aunque hemos hecho grandísimos esfuerzos para renovarlo, yo he dedicado muchísimas horas de trabajo a la discusión del código, pero bueno, no ha sido posible aprobarlo hasta ahora. Es un esfuerzo colegiado, somos 222 legisladores. Pero establece hoy en día que si un agresor comete el delito de sustracción de menores, eso conlleva una pena y un procesamiento. Pero si luego de cometer el delito contrae matrimonio con la víctima, ya se anula el delito, no puede ser perseguido. Entonces, con la aprobación de este proyecto de ley, ya eso no puede, de esta ley. No hay causa para que cese la persecución. Ya no se anula la persecución penal porque no se puede dar el matrimonio. Porque, ¿qué sucedía? Normalmente, si se encauzaba el proceso y se iniciaba, el agresor daba dinero a los papás. Compraba a los tutores y se casaba con la menor. Se casaba y ya. Resuelto el tema. Resuelto el problema. Ya eso no puede pasar. Entonces, este proyecto, esta ley ya aprobada, si se da la situación de hecho, impide la impunidad del agresor. Segunda satisfacción. La segunda satisfacción es, bueno, esa área protegida que yo escribía y también el tema de la licencia de paternidad. Todavía falta que el Senado lo apruebe, pero ya estamos ahí a ley de hit. La cantidad de gente que me ha escrito, tanto más de mi generación, ¿verdad? Yo tengo 35, tengo muchas... tenemos la misma edad, 35. Tengo muchos amigos y amigas, ¿verdad? En esa etapa, ¿verdad? De tener sus hijos. Que me escriben, o gente random que no conozco, que me escribe por las redes sociales. Mira, mi mujer va a dar luz en 3 meses. ¿Tú crees que de aquí a allá ya va a estar listo el proyecto? Porque es un proyecto de ley que impacta vidas, que le permite a la familia, en ese momento tan especial, poder unirse, tener cohesión, hacer presencia, compartir y no tener que depender de un permiso, de que si tiene vacaciones disponibles no la tiene. Y yo he visto cómo en mi generación hay un cambio en cómo se asume la paternidad. Yo todavía no tengo ese privilegio de ser padre, pero sí con muchos amigos cercanos. Compañeros míos de toda la vida. Están más presentes que no es lo mismo los hombres en las crianzas. Como mis padres, o sea, la generación de mi papá, que ha sido un padre extraordinario, mi padre, no tengo ninguna queja, pero quizás los papás de la época de mi papá no cambiaba pañales. Lo de mi generación, todo le toca. ¿Entiendes? Hay ese involucramiento mayor. Y eso se tiene que reflejar también en la legislación y en las leyes. Y ver cómo eso impacta vidas y familias de manera positiva es de gran satisfacción. José Horacio, llegaste al Congreso Nacional en donde habían muchos legisladores con experiencia. Se pudiera decir también legisladores con maña, amañado a un sistema legislativo que por años perduró en el Congreso Nacional Dominicano. Perdura, todavía está. ¿Cómo tú encontraste el Congreso cuando llegaste y qué tú crees que el Congreso Nacional de la República Dominicana debería de hacer para mejorar y estar más cerca de la gente y ser eficiente verdaderamente? Bueno, mira... Para que no te pase como a mí. Digo, que yo quería ser diputada. Lo intenté 2 veces. Todavía. No, lo intenté 2 veces, pero la última que lo intenté llegué a ser ministra y me desencantó llegar a la Cámara de Diputados. La última vez, que ya yo tenía mayor capacidad de análisis de lo que es la Cámara de Diputados. Y la verdad que invertí todo el tiempo para buscar una diputación como lo estás haciendo tú. Y quizás a ti no, pero a la mayoría invertir tanto dinero en una diputación para luego uno ir a un congreso que, como tú acabas de decir, se pasa la mayoría de tiempo entre el comedor y resultar resoluciones, deja mucho que desear para quienes de una manera u otra quieren que las cosas se hagan de la mejor manera. Compartimos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero no se puede dejar solo. Gente buena tiene que llegar para hacer los cambios. Claro, y por eso yo abogo por un Congreso más productivo, integrado por legisladores que nos dediquemos, como yo lo hago, a tiempo completo a esa labor. Mira, yo he podido conocer grandes legisladores y puedo mencionar, por ejemplo, a Magda Rodríguez, que concluye una carrera legislativa de 18 años. Mi amiga querida, también, sí, así es santiaguera. Yo creo que una estrella. Ha sobrevivido a toda la violencia política para ser candidata y ganar elecciones en Santiago de los Caballeros. Y yo diría, por ejemplo, que en ese bloque de diputados del PLD, que en la Cámara de Diputados es la segunda mayoría, yo creo que es una de las legisladoras estrellas que tiene
esa bancada. O pienso en ese mismo bloque con otro veterano como Gustavo Sánchez, de quien he aprendido muchísimo. Cada uno con su estilo y sobre sus todo la formas maña diferentes. de cómo manejar. Pero, Gustavo, déjame decirte que es un personaje. Tiene muchos años en la legislación, pero cuando uno lo trata de cerca, sí, ve todas las condiciones. Gustavo, por ejemplo, desde que llegó al Congreso me ha acompañado con el tema de derechos sexuales sí, y reproductivos. Ha sido un aliado incondicional, que la gente no pensaría que él es así. Sí, porque a veces alguien puede tener una forma de ser hacia afuera, pero cuando tú conoces a fondo y tú te das cuenta, para mí han sido ellos dos ejemplos de grandes aliados que he tenido en determinado momento, ¿verdad? Porque no siempre uno en cada circunstancia encuentra unos aliados u otros. Pienso, por ejemplo, también en Aide López, que ya era una diputada nueva como yo, de la provincia de la Altagracia, que son colegas con los cuales uno identifica muchos temas en común y uno puede, ¿verdad?, aglutinarse para impulsar juntos una agenda en común. Porque al final el trabajo legislativo es un trabajo que se hace en equipo, no se logra nada solo, es un órgano colegiado. Donde para lograr la aprobación de cualquier proyecto tú necesitas por lo menos 96 votos. Y a veces un no puede valer tanto como un sí para lograr esos 96 votos. Y esa capacidad de que al mismo tiempo hay tanto interés como enfrentado uno con otro, donde a veces tú te encuentras enfrentado con un colega que al otro día puede ser tu aliado para lograr otra cosa. La verdad que es un aprendizaje grandísimo de manejo político, en el buen sentido de la palabra. Se podrán dar tras bastidores otro tipo de cosas que... Y siempre se puede mejorar todo. Pero hay mucha oportunidad de mejora. Y por eso yo aspiro en estas elecciones a un Congreso que esté integrado, primero un Congreso plural y un Congreso diverso. Y ojalá la República Dominicana y ese segmento de la ciudadanía consciente sea capaz de verlo. Ahora que estamos todavía a casi 2 meses de las elecciones, un poquito menos de 2 meses, es importantísimo para la salud de la democracia que ese Congreso no esté controlado por una sola fuerza política, sino que haya pluralidad, que haya equilibrio, porque eso le permite hacer un mejor servicio a la nación, cumplir mejor su rol fiscalizador, hacer mejor ese papel de contrapeso, que es vital en una democracia, porque cuando todo el poder político se concentra en un solo grupo, se comienzan a cometer excesos, se comienzan a cometer abusos. Miren lo que pasó ahora recientemente con la aprobación del proyecto de ley del DNI, que si hubiera habido una posición más sólida y fuerte, ese proyecto no pasa, un proyecto de ley que viola derechos fundamentales. Pero también necesitamos un Congreso que esté acompañado, y esa es una de las propuestas estructurales que yo tengo para este nuevo mandato, promover e impulsar mayores capacidades técnicas. No puede ser que un diputado solo dispone del apoyo técnico de un asistente legislativo o sea, hay que decirlo de manera llana, con un salario bajito. Por cierto, ¿te quedó bien el asistente legislativo que estaba buscando cuando llegaste al Congreso? Sí, no, una estrella. No, lo conseguiste como tú lo buscabas. Sí, no, y yo conseguí la mejor. Y ayer se debutó en bueno, ella luego de 4 años de experiencia trabajando conmigo, yo la busqué, yo hice un concurso público. Sí. Señora, yo recibí en ese momento más de 500 currículum. Y como eso me sobrecogió, el equipo mío filtró los 50 que le parecieron mejores, se mandó unas pruebas y se calificaron esas pruebas. Y a mí me pasaron solamente los 5 mejores, con mejor calificación. Y yo ahí hice esas entrevistas y contratamos una estudiante de Derecho brillante, que ya es joven abogada y sigue trabajando conmigo. Y ayer hizo su debut como, señora, candidata a diputada de Santo Domingo Este por Opción Democrática. Ella tiene una experiencia de estos años trabajando en el Congreso conmigo, que yo sé que de ganar, bueno, Stacy Toribio va a llegar al Congreso con mucho mayor preparación que la mayoría de los legisladores, porque ya haya estado dentro del Congreso apoyando ese trabajo legislativo. Estamos en la ruta de la campaña, estamos a 2 meses de la campaña. Queremos de último mensaje para quienes están escuchando, tomando el rumbo, conversando aquí con el diputado y candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Opción Democrática, José Horacio. José Horacio, un mensaje y en cómo poder seguirte por las redes sociales. Bueno, agradecerles. Yo creo que me gustaría que la población pueda conocer el trabajo que hemos hecho estos 4 años. Ha sido un trabajo incansable. A veces uno hasta se olvida de causas o luchas que uno asumió y como han pasado años, hay que refrescarlas. Pero el Congreso no puede quedarse sin voces. Que si viene un contrato como el de Aerodom, que entregó nuestros aeropuertos, 6 aeropuertos públicos de la República Dominicana por 37 años a una empresa extranjera, voces que sean capaces de, con independencia, con criterio propio, levantar la voz de lo que allí encuentra. Y no que simplemente, como se baja una línea del gobierno y ni siquiera investiga y se da cuenta que hay hasta nexos en ese contrato que está en inglés.
Y como la línea es que eso había que aprobarlo hoy rápido, ni siquiera se dieron cuenta y lo pasaron por alto. Entonces, yo quiero hacer el llamado a que elijamos congresistas que vayan al Congreso a trabajar. Y trabajar no es calentar un asiento para votar que sí, aprobar los préstamos, los contratos y los presupuestos que necesita el gobierno. Es a dedicar horas de lectura, de estudios, de consultas, de la diversidad de proyectos que tienen que ver con cultura, con deporte, con medio ambiente, con educación, con salud, con agricultura. En el Congreso se conoce de todo. Y bueno, quiero pedirles ese apoyo, ese voto de confianza nueva vez el próximo 19 de mayo en la casilla 29, en la posición número 5, para que podamos seguir haciendo ese trabajo de la buena política. Me pueden encontrar en mis redes sociales como José Horacio R, Horacio con H. José Horacio R en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y ahí pueden ir viendo, conociendo de nuestras propuestas, conociendo del trabajo que estamos haciendo y escribirme, porque yo siempre respondo por los mensajes directos, si quieren sumarse a esta campaña para lograr que la buena política siga en el Congreso Nacional, porque el país, yo no me cabe dudas, que necesita de mucha más buena política. Bueno, pues en resumida cuenta, no le regalemos el Congreso al PRM. Votemos por hombres y mujeres de cualquiera de los partidos políticos que, igual que José Horacio, tengan propuestas. Vamos a apostar a mejorar el Congreso. Y para mejorar el Congreso, tu voto es determinante a la hora de elegir. Elige personas que te den la confianza de tener las capacidades necesarias para hacer como legisladores y legisladoras las funciones que necesita un proyecto de país para mantener nuestra libertad, para seguir fortaleciendo los derechos fundamentales como es la educación, como es la salud, pero sobre todo, hoy día de la felicidad, para lograr con políticas públicas que nuestra gente, nuestro pueblo dominicano, todos los días pueda seguir logrando la felicidad. Nosotros y nosotras hoy en Tomando el Rumbo estuvimos muy felices, José Horacio, de compartir contigo. Y te recordamos que hoy terminamos otra vez esta entrega, pero mañana de 3 a 4 de la tarde por la 98.5 Rumba FM. Te esperamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.